Buenos días, mi nombre es Javier Muñoz y hoy voy a hablaros del héroe romántico en tres novelas históricas españolas: El doncel de don Enrique el Doliente, de Larra, Sancho Saldaña, de Espronceda y El señor de Bembibre, de Enrique Gil y Carrasco. Antes de nada, comenzaré hablando de los distintos tipos de obras literarias y de autores que han influido de un modo u otro en las novelas en las que aparece el héroe romántico en España. Fundamentalmente de tres influencias principales. La primera de ellas es Walter Scott, autor de, entre otras obras, Ivanhoe. De Walter Scott, los románticos españoles tomaron fundamentalmente el costumbrismo, ese afán historicista por recrear con minuciosidad todas las costumbres de los tiempos pretéritos a los que hacen referencia. De Lord Byron, por otro lado, tomaron la figura del héroe romántico, caracterizada por un egoísmo satánico en relación con la sociedad. El héroe byroniano, figura que se reproduce en las tres novelas que analizamos, siente un absoluto desprecio hacia sus semejantes y antepone sus intereses a los de la sociedad. Por otra parte, también hay una gran influencia de las novelas de caballería. Este tipo de novelas influyeron en la ambientación, ya que el ambiente de la novela histórica del XIX no retoma tanto la Edad Media real, sino una Edad Media idealizada propia de las novelas de caballería. Tras hablar de las influencias, paso a hablar de las características de la novela histórica del XIX en España. Para empezar, los personajes pueden dividirse en dos grupos claramente caracterizados. Por un lado, el héroe romántico y sus aliados, y por otro lado, los antagonistas. La novela desarrolla la pugna entre estas dos fuerzas, pugna que vertebrará el argumento de cada una de estas novelas. En cuanto al narrador, destaca por un enorme gusto por el misterio, por recrear ambientes sombríos y tramas llenas de intriga, para lo cual se sirve de recursos como la elipsis temporal. En cuanto a la estructura, es fundamentalmente acumulativa, repleta de acontecimientos, batallas, lances amorosos, etc. Tras esto, voy a pasar a hablar del héroe romántico en las novelas escogidas. Como bien he dicho, El doncel de don Enrique el Doliente, El señor de Bembibre y Sancho Saldaña. En El doncel de don Enrique el Doliente, de Mariano José de Larra, encontramos la historia de un personaje, Macías, enamorado de una mujer y de una mujer casada, y su historia con dicha mujer. El personaje de Macías, como bien he dicho, destaca por su amor hacia la mujer casada, amor que simboliza cierta rebeldía contra el matrimonio. Este personaje está basado en un antiguo trovador medieval y recrea la tradición del amor cortés, actualizándola a los intereses románticos. La segunda novela de la que voy a hablar es El señor de Bembibre, de Enrique Gil y Carrasco, novela que trata el tema de los templarios en su decadencia. Un tema tratado a base de personajes templarios en España. El héroe de esta novela será don Álvaro Yáñez, un caballero templario, defensor de la Orden del Temple en su más pura decadencia. Destaca precisamente por emprender una empresa tan quijotesca como la defensa de una orden en su ruina, y también representa el aislamiento del mundo y la rebeldía social, sobre todo en las últimas páginas de la novela. En cuanto a la última novela, se trata de Sancho Saldaña, una de las mayores obras del autor español José de Espronceda. En Sancho Saldaña, a diferencia de las otras dos novelas, no encontraremos solamente un héroe, sino tres: Usdróbal, Zoraida y Sancho. La novela narrará la relación entre estos tres personajes, entre estos tres
héroes románticos. El primero de los héroes es Usdróbal, un muchacho de origen humilde que aspira a ser caballero, a salvar damas y a vivir aventuras. Comenzó siendo un bandido, mostrando gran rebeldía, tema bastante tratado en Espronceda, pero a poco irá escalando moral y socialmente a lo largo de la novela. El segundo personaje será Zoraida, la esclava de Sancho, el protagonista principal. Destaca sobre todo por mostrar cierto inconformismo ante su condición de esclava y por desatar toda una oleada de odio y venganza que se manifestará al final de la novela. No obstante, el personaje protagonista inconfundible de la novela de Espronceda es Sancho Saldaña, personaje que da título a la novela, un caballero impío, totalmente atormentado, depresivo, de actos absolutamente radicales y de un satanismo byroniano completamente extremado. Todo esto nos lleva a hacer una breve caracterización general del héroe romántico en la novela de nuestro país. Por un lado, muestra ciertas virtudes perfectamente asociables a la novela de caballería, como por ejemplo la valentía, la destreza en el combate y el pertenecer a la aristocracia, a la nobleza. No obstante, muestra otra serie de rasgos más propios del romanticismo, que son los que lo singularizan, como el satanismo, la rebeldía absoluta, la desesperación y el desprecio a la vida misma, lo cual se ve fundamentalmente en Sancho Saldaña de Espronceda. Dicho todo esto, muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.